2000 años atrás no podía destruir a la bestia, no podía destruir al reino de los gentiles, pero en este tiempo final Él lo destruirá. ¿Para qué? Para comenzar el gran reino milenial. Eso será entonces el Apocalipsis cumpliéndose en nuestro siglo moderno. Y cada cosa será llamada por su nombre moderno. Entenderemos el Apocalipsis en nuestro tiempo moderno, en todas las cosas que han de cumplirse en nuestro tiempo. Y también entenderemos todo lo que ya se ha cumplido en el pasado. Y también iremos comprendiendo lo que corresponderá para el futuro, porque conoceremos como Él prometió. Y a los que no conozcan, por no conocer, serán también destruidos juntamente con el reino de los gentiles, con los pies de hierro y de barro cocido, por no conocer. Será como fue en los días de Noé y en los días de Lot. En los días de Noé, por cuanto no conocieron, vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Qué no conocieron? No conocieron el tiempo que estaban viviendo. No conocieron que Noé era el profeta de Dios. No conocieron la obra de Dios para aquellos días, que era la construcción de aquella arca. Y vino el diluvio y se los llevó a todos, excepto a Noé y su familia. Ellos sí habían conocido, y los que conocieron no recibieron los juicios divinos. Solamente los que no conocen son los que reciben el juicio divino. Así fue también en los días de Lot. Los que no conocieron, vino el fuego del cielo y los quemó, los barrió a todos. Vino aquel fuego atómico y los quemó a todos. Así también será en estos días finales con los que no conocerán. Vendrá el fuego atómico que está señalado en el Apocalipsis y los quemará también. También en el cielo nos ha sido mostrado en este último año un sinnúmero de señales que tenemos nosotros que conocer. El año pasado también fueron mostradas grandes señales en el cielo, pero ¿de qué nos vale si no las conocemos? En el año pasado fue visto y fotografiado un acontecimiento muy importante. Fue visto en el cielo que dos cometas en su trayectoria se dirigían hacia el sol. Y decía que esos cometas o chocarían con el sol o al pasar cerca del sol serían quemados por el calor, por el fuego del sol. Dos cometas como dos estrellas erráticas, tratando de hacerle frente al sol, tratando de luchar en contra del sol, tratando de herir al sol. Dos cometas se lanzaron en contra del sol. Aquí vemos
en el día periódico El Día, el nuevo día del sábado 31 de julio de 1982, ese reportaje. ¿Y sabe lo que dice? Dice, pudo más el sol. El sol representa a Cristo. El sol representa a Dios. Por eso en Malaquías 4 dice, a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salud, salvación. También en el monte de la transfiguración, cuando fue visto el Señor transfigurado, su rostro resplandeció como el sol en toda su fuerza. Y cuando se ve en Apocalipsis capítulo 10, su rostro es como el sol, porque el sol representa a Cristo. Y las estrellas erráticas representan a los burladores, representan a los enemigos de Dios, a los enemigos de la obra de Dios. Todo esto que se ve en el cielo y que es una señal para los que viven sobre la tierra, habla de cosas que acontecerán en el mundo espiritual, de cosas que acontecerán en la trayectoria apocalíptica, de cosas que acontecerán en nuestro tiempo moderno. Pero el sol pudo más que estos cometas o estrellas erráticas. Así es que el firmamento, la Biblia primera que Dios escribió, dice que la victoria será del sol, del Señor. Apocalipsis dice que aún cuando la bestia con esos 10 reyes se junten y se levanten en guerra contra el Cordero y los que le siguen, dice que el Cordero los vencerá porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en esta ocasión yo les digo, la victoria es segura. La victoria será del Señor. Y tendremos juntamente con Él esa victoria. Porque los que están con Él son elegidos y fieles desde antes de la fundación del mundo. Así es que tenemos anunciado en el cielo, en la primera Biblia, tenemos anunciada una batalla, pero también una victoria. En la tercera Biblia, la Biblia escrita, también tenemos anunciada esa batalla y esa victoria. Y hablando acá nosotros, lo que dicen las Biblias, o la Biblia que es una sola, pero escrita en el cielo y también acá en la tierra, en forma de letra, dicen, como dicen la misma cosa, también nosotros decimos la misma cosa. No hay por qué tener miedo. Y el que tenga miedo, que salga corriendo, porque esto no será una batalla para cobardes. Así fue que hizo un hombre dirigido por Dios. Dios le dijo, son muchos los que tú llevas para esa batalla.
Así es que pruébamelos en las aguas. Primero dile que los que tengan miedo, los que les dé temblor de ese miedo y se pongan a temblar cuando se habla de guerra, de batallas, que se vayan para sus casas madrugando. Se vayan tempranito antes que comience la batalla. Luego, a los otros que han quedado, llévalos a las aguas. Mire, cuando se fue el primer grupo, eran muchísimos. Luego, cuando fueron probados en las aguas, también la mayoría no era apta sino para irse de en medio de los que iban a estar en la batalla. Y de tantos miles que eran, solamente quedaron como 300 personas, pero personas de fe, personas que creían que la batalla era segura. Y como ellos sabían que la batalla iba a ser segura, aun cuando quedaban poquitas personas para esa batalla, ellos lo sabían porque Dios dijo que la batalla era segura. Y cuando la batalla es segura, sea con pocas o con muchas gentes, la batalla será una victoria. Así es que no le podemos decir otra cosa en este tiempo, sino que la batalla será una victoria para nosotros. Para todos los que estén de parte del Señor, de parte del Cordero, será una victoria. Saldrán victoriosos vencedores para heredar todas las cosas, porque ellos son herederos de Dios y coherederos con Cristo, con el Cordero. Será una batalla en la cual el Cordero heredará todas las cosas y juntamente con Él heredaremos y compartiremos esa herencia. Así es que va a ser una batalla para recibir la herencia, para recibir la tierra que nos ha sido prometida. Nos ha sido prometida una gran bendición. Nos ha sido prometido el reino milenial y lo vamos a recibir. Nos ha sido prometido que el reino de esta tierra estará en manos de los santos del Altísimo. Por lo tanto, hay que ser valiente en este tiempo, porque así como el pueblo de Israel tenía que ser valiente para entrar y luchar y recibir aquel reino, aquella tierra en donde vivirían como la tierra que daba o producía leche y miel, para eso había que luchar, había que pelear en contra del enemigo. Y para recibir el reino milenial no lo vamos a recibir con los brazos cruzados. El enemigo, sabiendo que vamos a heredar el reino milenial, que vamos a heredar todos los reinos, porque los reinos de esta tierra vendrán a ser los reinos de nuestro Cristo, de nuestro Señor, de nuestro Dios, y reinaremos con Él por 1000 años. El diablo no querrá que heredemos el reino de Dios, no querrá que el reino de Dios esté aquí en la tierra gobernándolo todo, porque el diablo tiene todavía su reino en esta tierra y no pueden haber dos reinos en esta tierra. El uno tiene que ser quitado para que el otro pueda gobernar. ¿Y cuál es el reino que tiene que ser quitado? El reino del diablo, porque ya su tiempo ha llegado a su final. Tiene que ser quitado, como decimos comúnmente, por las buenas
o por las malas. Y para eso será la gran batalla, la más grande batalla jamás peleada. Eso es lo que anuncia aquí el Apocalipsis. Nos anuncia lo que acontecerá en estos días finales. Y cuando se habla de batalla, de lucha, el que tenga miedo, que se vaya tempranito antes que la batalla comience o arrecie. Amén. Porque si tiene miedo, si está temblando sin todavía haber entrado de lleno a ella, ¿cómo será cuando se entre de lleno? Así es que si tiene miedo y está temblando ahora, cuando llegue de lleno la batalla, entonces no sabrá ni dónde esconderse, no sabrá ni qué hacer. Pero para los valientes estará la revelación divina, la revelación apocalíptica, dando a conocer toda la trayectoria que ha recorrido la historia de la raza humana de acuerdo al Apocalipsis. Y con ese conocimiento, más el conocimiento de las cosas que estarán aconteciendo, los hijos de Dios no tendrán motivo para estar acobardados, sino para decir: estamos aquí como soldados del Señor, como soldados listos para la batalla, para entrar en la batalla más grande jamás peleada. Esta será una batalla de fe, una batalla en donde usted luchará, pero es una batalla, una lucha de fe. Si su fe desmaya, la batalla la perderá. Entonces, oraremos para que la fe de ustedes no desmaye, porque serán tentados a huir, serán tentados a dejarlo todo a causa de las pruebas, de los problemas, a causa de las luchas, a causa del qué dirán de los enemigos. Pero siempre un ejército bien ordenado, con sus oficiales al frente, no oyen las ofensas y oprobios y críticas que el enemigo habla en contra de ellos para acobardarlos, sino que ellos solamente conocen la voz de sus oficiales, y la voz de sus oficiales es la voz de su general a través de ellos. Así es que nuestro general es el Señor, es Dios, y la voz de Dios viene a la tierra para que nosotros la conozcamos en la trayectoria apocalíptica y conozcamos en dónde nos encontramos en esa trayectoria apocalíptica. Y entonces podemos ver en dónde nos encontramos en medio de la historia de la raza humana señalada en el Apocalipsis. Así es que no podemos pedir nuevos líderes, no podemos pedir los líderes del pasado, porque ellos tuvieron su tiempo. Tenemos que ser realistas en este tiempo para afrontar la situación, la batalla
que nos toca a nosotros pelear. Y mientras tanto, siempre antes de la batalla el ejército se prepara, el ejército se ejercita, el ejército se fortalece, el ejército aprende todas las tácticas de batalla, aprende cómo luchar. Y para aprender cómo luchar contra el enemigo, si ese enemigo en otras ocasiones ya ha luchado, entonces estudian las tácticas y artimañas que usó ese enemigo en el pasado, porque nuevamente las usará. Y como mejor usted vence al enemigo, es conociendo la manera en que él pelea. ¿Cómo es que el boxeador bueno puede estudiar a su contrincante para poderlo vencer? Estudiando las peleas, las batallas que ese boxeador ha tenido en otras ocasiones con otros boxeadores. Y entonces ya sabe con qué le puede venir en esa batalla. Y eso se conoce trayendo a la memoria la historia de esas batallas anteriores. Se traen, si se le tomaron películas, se traen en películas, se ve las formas y tácticas que usó ese enemigo. Y entonces ya uno sabe con cuál de esas tácticas le puede venir. Así es que a través de la trayectoria apocalíptica podremos ver claramente las tácticas que el enemigo de Dios usó en contra de Dios, en contra de los hijos de Dios, y Él las usará todas a la vez en este tiempo. Porque sabe que le queda poco tiempo. Así es que todas las tácticas las usará de una vez. Pero también vemos las tácticas que Dios usó y que les dio a sus siervos, a los profetas, a los apóstoles, a los mensajeros, para luchar, para combatir al enemigo y para salir victoriosos. Y usaremos todas las tácticas divinas del pasado y las que nos dé para el presente también. Así es que mientras llega la batalla en toda su plenitud, hacemos una cosa: nos entrenamos en esta práctica que hay que tener, que hay que tomar, estos ejercicios de práctica, para cuando llegue de lleno la batalla, ya usted saber qué va a hacer, cómo va a actuar, cómo va a combatir el enemigo, cuándo se debe callar, cuándo debe hablar, cuándo debe hacer algo, cuándo no debe hacer nada. Porque para todo hay táctica. Y esta batalla la lucharemos, la pelearemos y la ganaremos, porque usaremos toda la táctica divina. Él nos las dará a conocer. Y si nos las dará a conocer, entonces el que conoce cómo pelear, cómo luchar una batalla, pues tiene todas las probabilidades de salir victorioso. Así es que tenemos que ser enseñados para cuando llegue ese momento. Y seremos enseñados a través de la enseñanza de la trayectoria apocalíptica desde el pasado hasta el presente y caminando
también hacia el futuro para ver las tácticas que el enemigo usará, porque todas están señaladas en la revelación apocalíptica. Así es que todas las tácticas que el enemigo usará están mostradas en el Apocalipsis. Veremos entonces cuáles serán las que él usará en este tiempo. Ahí están señaladas y sabremos cuáles son las tácticas de Dios, las tácticas divinas que hay que usar para contrarrestar todos los ataques del maligno. No podemos usar otra cosa sino las tácticas divinas para contrarrestar las tácticas del maligno. No use otra cosa, use las de Dios. Usted ve que en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel tenía que pelear contra sus enemigos, Dios le decía las tácticas que debían usar. Y también le decía, el enemigo va a usar tales y tales tácticas, pero ustedes váyanse por este lugar para que ustedes tengan la victoria. Así es que Dios lo que le dio al pueblo de Israel fueron las tácticas que habrían de producir la victoria. Así es que las guerras, las batallas, se pelean y se ganan con tácticas. Si es una batalla en donde Dios va a ganar la guerra, entonces las tácticas de Dios serán las que se usarán para ganar esa victoria o esa batalla. Así es que Dios nos estará dando a conocer esas tácticas divinas para tener la victoria y heredar todas las cosas. Mientras tanto, tenemos que saber y conocer todas las tácticas del enemigo. Eso lo enseñó San Pablo, San Pedro también, y todos los hombres de Dios, conociendo bien las tácticas del enemigo para que todos los dardos del enemigo no puedan herirnos y destruirnos. Así es que cuando usted vea un ataque del enemigo, usted no se ponga del lado de ese ataque. Usted no se ponga del lado de una cosa que usted vea que viene de parte del enemigo, porque usted aparecerá en esa batalla como uno que se vendió y se pasó al enemigo, aunque esté dentro del pueblo de Dios. Estará entonces dentro como un traidor. Así pasaba en los tiempos antiguos, en donde habían personas que simpatizaban más con el enemigo que con los propios de él. Y eso no agrada a Dios. Eso es una actitud como la de Judas Iscariote, que estuvo más de acuerdo con el sumo pontífice y con los sacerdotes de aquel tiempo que con Jesús y con las cosas que Jesús hacía. Mire, Judas Iscariote nunca dijo nada mal en contra del sumo pontífice, nunca dijo nada mal en contra de los fariseos y saduceos. ¿Notaron ustedes eso? ¿Quién era el que hablaba fuerte, duro en contra de el sumo sacerdote y en contra de los fariseos y saduceos? El Señor Jesús. Porque aquellas gentes se habían hecho, eran enemigos del Señor y estaban ungidos, estaban llenos
de la unción del maligno para combatir la obra de Dios que estaba siendo hecha a través de Jesús de Nazaret. Ahora, vean ustedes, Jesús era el que hablaba en contra de esa obra del enemigo que estaba combatiendo a Jesús de Nazaret. Pero Judas no decía nada. Judas no encontraba nada malo en lo que hacían los sacerdotes, los fariseos y saduceos. Pero Judas siempre le estaba buscando faltas a alguien. ¿A quién? Le estaba buscando faltas a uno que estaba entre ellos. Cuando allá aquella mujer derramó aquel perfume sobre el Señor, seguida Judas dijo: esto se debió haber vendido y se le pudo haber dado a los pobres. Jesús había estado de acuerdo con que se hiciera eso. Jesús dijo: déjela, buena obra ha hecho. Y Judas decía: mala obra está haciendo. Esto se debió haber vendido y dado a los pobres. Era un economista. Era un hombre que siempre estaba pendiente al dinero, pero no estaba pendiente ¿a qué? A que todo fuera a usarse a favor del Señor. Jesús dijo: buena obra ha hecho, me ha ungido para mi sepultura. Para el día de mi sepultura me ha ungido. Así es que buena obra ha hecho, así es que déjenla. Ustedes a los pobres siempre los van a tener. Si quieren ayudar a los pobres, van a tener pobres toda la vida. Pero yo no estaré siempre con ustedes. Ahora pueden ver ustedes a una persona que esté más de acuerdo con que se venda una cosa y todo ese dinero se dé a los pobres, que usar eso para el Señor, aunque parezca algo ilógico. Conforme al plan de Dios, lo mejor era usarse para el Señor, y el Señor lo aprobó. Aunque más nadie estuviera de acuerdo con eso, Él dijo que estaba bien hecho. No importa quién lo estaba haciendo, aunque no era una mujer muy buena, pero lo que estaba haciendo estaba bien hecho. ¿Y qué estaba haciendo él con todo lo que había recibido para la obra de Dios? Cuando Jesús necesitó dinero para pagar los impuestos, tuvo que decirle a Pedro: mira, Pedro, vete, tira el anzuelo allá, y el primer pez que pesque, ese va a tener lo que tú y yo necesitamos para pagar el tributo, los tributos o los impuestos al gobierno. Vamos a pagarlos para que no se escandalicen. Así es que vamos a pagarlo. Estamos sin dinero, pero los vamos a pagar. Vete allá a buscarlo al agua. Allí está el pececito. Bueno, eso es una enseñanza muy grande. Luchando, trabajando, Pedro tuvo que buscar lo que se necesitaba para arreglar las cuentas que habían que arreglar. Aunque Jesús no tenía que pagar nada. Jesús era el dueño de los cielos y de la tierra, porque era el Hijo del Hombre. Y el Hijo, como Hijo del Hombre, Él es heredero de la tierra. Todo era de Él. Pero Él dijo: para que no se escandalice. Así es que, para evitar el escándalo, para evitar el qué dirán, Él hizo eso. Pero que cuando Él le diga: ahora ustedes a pagar todas las que deben, van a pagar las verdes y las maduras también. ¿No es eso lo que está en Apocalipsis?
El día de venganza del Dios nuestro ha llegado. ¿Y quién podrá estar firme en ese día? ¿Por qué? Porque van a pagar las verdes y las maduras. Las que han hecho en este tiempo ellos y las que hicieron sus antepasados. Porque el reino de los gentiles no viene desde ahora, sino desde el pasado, y ha estado destruyendo a los hijos de Dios y la obra de Dios. Pero este es el día de venganza del Dios nuestro. Y como es el día de venganza, entonces se cobra por lo que hacen en este tiempo y por lo que hicieron sus abuelos, tatarabuelos, bisabuelos y todos los abuelos. Así es que los que hicieron los de la primera generación, lo va a pagar esta generación. Los que hicieron los de la segunda generación, lo va a pagar esta generación. Lo que hicieron los de la tercera generación, lo va a pagar esta generación. Porque así también fue cuando Jesús dijo: a esta generación se le demandará la sangre de los santos y de los profetas, desde la sangre de Abel. Desde la sangre de Abel, al cual mató Caín, hasta la sangre de Zacarías profeta. A esta generación se le demandará, dijo el Señor, de su generación. Y a esta generación se le demandará la sangre que ha derramado el reino de los gentiles. La que derramó en la primera generación o primera etapa del reino de los gentiles, cuando estuvo en la etapa de la cabeza de oro. Se le demandará también la sangre que derramó en la segunda etapa, cuando estuvo en su etapa de los pechos y los brazos de plata, en el tiempo de los medas y los persas. Y se le demandará la sangre que derramó en la tercera etapa, en el tiempo del vientre y los muslos de bronce, que fue el tiempo del imperio de Grecia dirigido por Alejandro el Grande. Y se le demandará la sangre derramada de la cuarta etapa o cuarto imperio del reino de los gentiles, que es la etapa del imperio romano, que estuvo desde los días de Juan el Bautista, Jesús, y durante toda la trayectoria apocalíptica. A este cuarto imperio, cuarta etapa, a esta cuarta generación del reino o imperio de los gentiles, se le demandará toda la sangre derramada sobre la tierra, toda la sangre de los santos de Dios. Y en este tiempo, eso se le demandará con juicio divino, porque son hallados culpables por la sangre de los santos de Dios. Y el que a espada hiere, a espada ha de morir. Así es que si mataron, si destruyeron al pueblo de Dios, ellos entonces van a ser destruidos. El reino de los gentiles va a ser destruido. Para eso están las bombas atómicas de hidrógeno, de cobalto y todas esas bombas. Están los volcanes, están todas esas cosas listos. ¿Para qué? Para manifestarse y vengar la sangre de los santos del Altísimo. Porque este es el tiempo de venganza del Dios nuestro.
En el tiempo de Noé, la tierra estaba derecha. Esa inclinación que tiene, no la tenía. Por eso no llovía como hoy en día llueve. Por eso la vida sobre la tierra era diferente a la que hoy en día existe. Pero cuando llegó el día de venganza del Dios nuestro para aquella generación, entonces la tierra fue estremecida. En aquellos tiempos había lo que hoy en día hay. Habían descubrimientos científicos. La radioactividad era algo muy conocida para ellos en aquel tiempo. Ellos tenían inventos científicos en aquellos días y ellos utilizaron esos inventos en momentos de guerras, y todo eso ocasionó que la tierra se inclinase, y todo eso ocasionó que la luna también se moviese de su posición y que viniese ese diluvio. Fue una catástrofe lo que hubo. Nuevamente habrá una catástrofe, pero con esa catástrofe para unos será de juicio, pero para otros será de bendición. Con esa catástrofe que vendrá y que traerá en cadenas los juicios divinos, hará que desaparezca el reino de los gentiles, pero también hará que la tierra se vaya enderezando para el reino milenial. Los volcanes explotarán y llenarán la tierra de lava y de ceniza volcánica. Renovaráse la tierra para el reino milenial. Hoy en día la gente dice, los científicos dicen, la tierra ya no produce nada, hay que echarle abono, hay que prepararla. Pero si para el milenio no estuviera preparada todavía para producir en abundancia, Dios sacará de lo profundo de la tierra el abono y lo lanzará a través de los volcanes. Y esa ceniza volcánica será el mejor abono, la mejor tierra fértil para que produzca en abundancia la tierra durante 1000 años. El desierto florecerá. El desierto florecerá. Y si el desierto florece, ¿cómo será lo que no es desierto? Así es que hay cosas que van a acontecer en este tiempo. Para muchos serán de juicios divinos, para otros serán de bendiciones. Porque para los hijos de Dios todas las cosas obran, ayudan a bien. Si vamos a tener 1000 años de paz para disfrutar la verdadera felicidad, necesitamos que acontezcan cosas grandes y mundiales. Necesitamos que se enderece la tierra para que haya un paraíso para los hijos de Dios. Todo estará volviendo a su condición original. Bueno, hemos visto esa trayectoria apocalíptica y hemos visto que hay que conocer, porque si uno no conoce, vendrá el juicio divino y se lo llevará juntamente con todas las demás personas. Pero el que conozca esa trayectoria apocalíptica sabrá lo que debe hacer.
sabrá de qué lado colocarse para tener la victoria, para así heredar todas las cosas, para poder entrar en el reino milenial del Señor. Por no conocer, fueron destruidos los que no conocieron. Y por conocer, evitaron los juicios divinos los que conocieron las cosas de la manera que eran. Así es que queremos conocer no cualquier cosa, sino la palabra de Dios. Queremos conocer la trayectoria apocalíptica desde el pasado, desde el este, hasta el presente, hasta el oeste. Necesitamos y queremos conocer la obra de Dios mostrada en el Apocalipsis, desde la tierra de Israel hasta la tierra de América. Queremos conocer la obra de Dios en el continente americano. Y queremos estar al lado y en la obra de Dios en este tiempo. No queremos estar del otro lado. Queremos estar del lado victorioso para heredar todas las cosas. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde y nos ayude a todos para conocer todas las cosas apocalípticas, toda la trayectoria apocalíptica. Vamos a dejar por aquí a nuestro hermano Pedro Márquez para que concluya en esta mañana, en esta ocasión. Yo pensaba hablar poquitito, algunos 5 o 10 minutos, pero vemos que parece que hay cosas que deben y tienen que ser habladas para que conozcamos tanto de un lado como de otro lado. Conozcamos tanto del lado de Dios, conozcamos la obra de Dios y también conozcamos del otro lado la obra del enemigo que él hará y levantará en contra de la obra de Dios. ¿Para qué? Para podernos defender. Porque no nos vamos a quedar con los brazos cruzados sin defendernos. Dios nos enseña en su palabra a defendernos. Así es que hay que conocer todas las cosas para poderse defender del enemigo. Bueno, vamos por aquí a dejar a nuestro hermano Pedro Márquez para que concluya en esta tarde, en este día. Dios les bendiga a todos y hasta el domingo próximo en que estaremos nuestro hermano Bermúdez y yo juntamente con ustedes y también algunos de los ministros que han venido y los que faltan de llegar de la América Latina. Dios les bendiga a todos.